Flippity Flop, una revista digital en un mundo patas arriba. Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Buenas noches, buenas tardes a los que estéis en el otro lado del charco. Estamos con Laura Gutman, estamos hoy de subidón total porque acaba de sacar además su nuevo libro y es lo primero ya que vamos a contar. Bueno, Laura, muchas gracias Laura por estar aquí. Laura es autora de 13 libros, este es el 14º, el que va a salir ahora. Es investigadora de la conducta humana y ha creado un método de indagación llamado biografía humana. Su trabajo se basa en la observación del ser humano como mamífero, o sea, y en las necesidades no cubiertas que tenemos en esta sociedad como mamíferos. Entonces, hay algo que me encanta del trabajo de biografía humana, que es que intenta buscar la realidad real más allá de las interpretaciones, que son las que ponemos según toda la teoría de Laura Gutman, con la que estoy de acuerdo, por otro lado, por el discurso materno. Y ahora mismo estamos en un momento en el que este discurso no es materno, pero es mundial. Y bueno, yo como sabéis que quiero siempre hablar del monotema, quizás sea un poco eso, y este nuevo libro se titula El engaño colectivo, con el subtítulo de Para pensar fuera del rebaño. Me gustaría empezar por ahí. Laura, bienvenida y muchísimas gracias. Espérate, voy a ver si puedo enseñar la portada del libro. Espera, te pongo aquí en grande. Bueno. Y ponemos que hicimos antes la prueba y ahora igual no nos sale, pero no me sale. ¡Chan! Salió. Este es el libro, El engaño colectivo para pensar fuera del rebaño. ¿Crees que es posible, Laura, pensar fuera del rebaño? Bueno, sí, vamos a empezar primero por lo primero, que es justamente el discurso materno. A grandes rasgos, para quienes nunca me han escuchado ni han leído ninguno de mis libros, nosotros tenemos todos bastante dificultad para tener una lectura de la realidad real tal cual como es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fuimos niños, contábamos solamente con la mirada o el cristal o el punto de vista de mamá, que era quien nombraba lo que a nosotros nos pasaba, también lo que nombraba el entorno, lo que le pasaba a ella. ¿Por qué? Porque para poder tener una lectura objetiva, uno tiene que estar muy en eje con el sí mismo. Es decir, uno tiene que poder comprenderse a un punto tal que no tengamos que teñir todo nuestro entorno y la realidad de acuerdo a nuestra conveniencia o a nuestro confort. Esto es algo que transgeneracionalmente ha sido así. De hecho, nosotros funcionamos mucho más con creencias colectivas que respecto a la realidad real. Antes de hablar de la pandemia, hay un montón de creencias que están instaladas y que todos lo tomamos como banal. Por decir, para estar saludable hay que ir al médico. Es una creencia, porque si lo comparamos con la realidad real, no importa cuántas veces vayamos al médico, quienes más vamos al médico estamos cada vez más enfermos. Y sin embargo, la creencia tiene un poder, tiene una potencia, tiene una fuerza mucho más importante que la evidencia. Esto es así. Ahora, si volvemos a nuestra primera infancia, lo que hubiéramos necesitado cuando fuimos niños fue que nuestra madre nos sienta para que ella pudiera en ese momento satisfacer todas nuestras milimétricas necesidades, porque nacemos muy maduros, no podemos resolver nada por nuestros propios medios, cuando somos bebitos necesitamos que mamá haga todo por nosotros y se dé cuenta si tenemos hambre, si tenemos frío, si tenemos necesidad de cuerpo, de contacto, si estamos estresados, lo que fuera. Ahora, históricamente y transgeneracionalmente, en esta civilización adultocéntrica, en principio mamá, para poder sentirnos a nosotros, tendría que haber primero sentido a la niña que ella fue, y mamá fue cortada, escindida de la niña que fue, o cualquier otro mecanismo que le ayudó a mamá a sobrevivir a la infancia dolorosa que mamá tuvo. Por lo tanto, cuando mamá devino adulta y luego madre,
siguió con el mismo automático, es decir, buscaba hacer las cosas bien o correctas en lugar de sentirnos. Entonces ahí tenemos, es difícil explicarlo así rápidamente, pero tenemos un continuum de muchas generaciones donde miramos lo que está establecido, lo correcto, lo que es culturalmente valorado, moralmente valorado, de acuerdo a la zona, la época, la religión, lo que fuera, pero no lo comparamos con lo que para mí es lo más verdadero, que está completamente en eje con la naturaleza humana, que es la criatura. Una criatura que llega al mundo sin cultura, sin valores, sin religión, sin moral, sin nada, solamente está alineado a su propia naturaleza. Entonces yo creo que aquí es donde sucede el primer gran desastre ecológico, que las madres, en lugar de fundirnos y creerle a cada manifestación del niño, decidimos creer a lo que sea que está establecido, en mi familia, en mi cultura, en la región donde vivo, en la época en la que nací, no importa. Entonces aquí tenemos el primer gran problema, y es que nosotros funcionamos en base a creencias individuales y colectivas, y muchas de esas creencias no tienen ningún contacto con la realidad. Perdona. Gracias, Laura. Te he hecho esa pregunta sin presentar a mis compañeros, así que bueno, antes de seguir voy a presentar. Tienes a tu derecha a Francisco Fuentes, que es arquitecto, profesor de dibujo e investigador de la Cábala. Leticia Tiesta, la que ya conoces porque es terapeuta de biografía humana de tu escuela y también es licenciada en empresariales. María Tomé, que es interiorista, pero se dedica al acompañamiento en la maternidad y doula. Teresa Melgar, a la que también conoces porque también hace biografía humana, que es bióloga. Y Dani Vicente, a la que también conoces, que estudió biotecnología, pero ahora se dedica a la astrología. Nada que ver. A mí, que también me conoces, que he creado Flippity Flop y soy publicista. Y bueno, podemos seguir. Ahora me parece que Leticia se iba a estrenar, ¿no, Leticia? ¿Le ibas a preguntar algo a Laura? Hola. Bueno, sí, empiezo yo si queréis. Laura, yo te preguntaría, ¿quién es Laura y cómo llegaste a este sistema y cómo decidiste dedicar toda tu vida y todo tu trabajo a investigar y a crear este sistema tan diferente, ¿no? Tan fuera por todo lo que hay establecido hasta ahora. Bueno, es un poquito largo porque tengo 63 años, así que ya viene siendo una vida larga, pero voy a tratar de contar muy breve. Suelo decir que yo empecé siendo niña, porque cuando yo era niña yo tenía una especial facilidad con los bebés. Yo sentía lo mismo que sentían los bebés y para mí eso era algo obvio, era obvio. Yo era una niña, 6, 7, 8 años, era obvio que yo siempre sabía lo que le pasaban a los bebés y me llamaba la atención que las mamás de esos bebés que pasaban por la calle y que les gritaban o no los alzaban o los dejaban llorar, no se daban cuenta de lo que yo sí me daba cuenta. Bueno, después pasó mucho tiempo, yo terminé exiliada en París, en Francia, en la época de la dictadura en la Argentina, fui una madre joven con 22 años, en ese momento para mí era obvio, o sea, tener a mi bebé acá y sentir a mi bebé, pero hice lo que hacemos todas las madres primerizas, que es tratar de juntarme con otras madres de bebés, que no eran mis amigas de antes. Y ahí, bueno, era un poquito difícil, eran unas épocas media difíciles en París, no era el París de hoy, era un poquito hace 40 años. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que las mujeres, las otras madres con las que yo me juntaba, que en general eran francesas, me daba cuenta que ellas no se daban cuenta de lo que les pasaba a sus bebés. Y yo ahí recordé, ¿cómo que no se dan cuenta? O sea, yo sí sabía lo que le pasaba a mi bebé. Entonces empecé de una manera bastante espontánea a intervenir o a contarles cosas que a esas mamás les servía. De hecho, venían a mi casa, en esa época en París mucho nos estilaba que la gente se visitara en las casas, hoy es un poquito distinto. Pero como yo era extranjera, era como un poco rara. Bueno, a todo esto yo estudié en Francia, estudié Ciencias de la Educación, estudié con François Dolto, mi segundo parto lo tuve con Michel Audin, en Pithiviers, que todos saben quién es.
Y yo era bastante hippie, era vegetariana, era rara, siempre estaba con cosas medias así, era feminista de la primera hora, siempre estaba en cosas medias alternativas, diríamos hoy. En esa época no había un nombre para esto. Y me empecé a interesar mucho por los partos, por el respeto a los partos. Me daba cuenta que en esa época todavía en Francia estaba muy mal vista la lactancia. Pensamos que fue hace 40 años. Y yo a mí yo no, en ese momento no sabía si era porque yo era argentina. Después me di cuenta que en Argentina también estaba mal vista la lactancia, pero en Francia era como una cosa así muy cerrada. Me empecé a dedicar, no había internet en esa época, así que leía todo lo que podía. Bueno, pero seguí muy hasta que, bueno, a través de Françoise Dolto también, que fue realmente una gran maestra, me empecé a dar cuenta que ella tenía algo extraordinario. Françoise Dolto fue una psicoanalista y psiquiatra y pediatra francesa, murió en el año 88, si no me equivoco. Hay muchos libros de Françoise Dolto. Y a mí me gustaba que ella hablaba con las madres, por ejemplo, y después se dirigía a los niños y le explicaba con palabras sencillas eso que la madre le había contado sobre cualquier situación. Y yo en ese momento, me acuerdo, yo tenía, no sé, 23, 24, y yo decía, yo quiero trabajar de esto, pero en lugar de ser mediadora entre la madre y el niño, a mí me gustaría que las madres encuentren una manera para vincularse bien con sus hijos. Bueno, me salteo varios años más. Después de un montón de tiempo yo volví a la Argentina. Como yo había también estado muy cerca de Michel Audin, al principio quise trabajar de dula, pero en ese momento la palabra dula no existía. No, vos sos una psicopedagoga clínica, además tenés que decir que venís de París, esas cosas. Entonces empecé a tratar de apoyar un poco lo que hacen las dulas posparto hoy, a las madres en situación de lactancia, todo eso. Y en el año 90 armé por primera vez en mi casa, yo, bueno, tuve otro matrimonio, ensamblamos una familia, en fin, tenía una casa muy grande. Entonces abrí mi casa para armar lo que yo llamé en ese momento grupos de crianza, que yo tenía horarios y días fijos en los que las madres y padres después con niños de 0 a 7 años podían venir libremente. Entonces había veces que venían 40 personas, otras veces venían 10, y yo empecé a hacer esas reuniones y fue algo de instintivamente, ¿no? Empecé a darme cuenta que cuando yo le iba preguntando de una manera mucho menos aplicada como lo hacemos hoy, pero más intuitivo, fui tratando de preguntarle qué le pasaba, empecé a notar algunas cosas. Lo primero que empecé a notar fue el primer concepto que escribí en mi primer libro, La maternidad y el encuentro con la propia sombra, que es la fusión emocional. Es decir, cuando tocábamos un punto y yo hablaba con una madre y esa mamá, por ejemplo, se ponía a llorar recordando algo, el bebé instantáneamente se calmaba, se dormía. Bueno, así fui. Empezaron a venir cada vez más y más y más gente. Bueno, así fue que empecé a escribir mi primer libro, La maternidad y el encuentro con la propia sombra, después todos los demás. Y en un momento tenía tanta gente y tenía listas de espera que dije, yo de alguna manera tengo que enseñar esto que hago. Y en el año 96 abrí por primera vez la escuela. Y en esta intención de tratar de compartir con otras personas para formarlos en lo que yo hacía, fue que se fue sistematizando algo que yo no lo tenía sistematizado. Muchos años después, a esto lo llamé la biografía humana, empezamos a ver muchas cosas. Una, primero que ya no se trataba solo de las madres, porque al final los niños eran como la excusa o la manifestación, sino que lo que importaba era la infancia de esa madre. Entonces después empezamos a ver también la infancia de los padres y después la infancia de cualquier persona, tuviera hijos o no los tuviera, sea un adulto mayor o heterosexual, homosexual, joven, viejo, no importa. Entonces fuimos empezando así y todavía está vivo en el sentido que vamos chequeando entre la realidad, mucho de intuición, mucho de detective, mucho de ir imaginando la vivencia del niño o la niña que esa persona fue, y después fue como empecé a entender que una cosa es lo que hemos vivido, como les decía al principio, otra cosa es lo que hemos organizado a partir del discurso materno respecto a eso que hemos vivido, y cómo después vivimos casi siempre engañados.
en el sentido que inclusive nuestras opiniones, nuestras creencias, hasta nuestros recuerdos, a veces son completamente engañados y no sirven para nada, salvo para mantenernos en la ilusión. Bueno, se me fue un poquito largo. Bueno, Laura, yo tenía una pregunta. En este sistema de indagación de la BH, de la biografía humana, vos haces mucho hincapié en lo que es la violencia invisible. ¿Vos podés explicarnos en palabras así cortitas a qué le llamás y cómo, digamos, nosotros naturalizamos esto y eso nos llevó a que hoy estemos viviendo esta situación colectiva y acatar cada norma que nos ponen como sin cuestionarlas, ¿no? Como que no quedaría otra opción. Bueno, sí, pero son dos conceptos diferentes. Voy a hablar primero de la violencia invisible a grandes rasgos y después sobre los engaños, que son dos cosas distintas. Voy a retomar esto que les decía antes sobre la condición, la naturaleza de la criatura de mamífero humano. Nacemos muy maduros, necesitamos el amparo absoluto de mamá dentro de la fusión emocional, es decir, que mamá nos sienta para que nos pueda satisfacer según como nosotros necesitamos, no como mamá cree que, o el médico, o el psicólogo, la sociedad, la suegra, quien sea, dice que hay que hacer. Esto es importante. Entonces, todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos vivido una infancia muy por debajo de las expectativas que traíamos como diseño original, digamos, como mamíferos al nacer. En principio no hemos estado pegados al cuerpo de nuestra madre, no hemos sido sentidos por nuestra madre, en muchos casos hemos sido exigidos, abandonados, también violentados de diferentes maneras. O sea, la violencia invisible para mí es la violencia del desamparo, que es la peor de todas las violencias. La violencia del desamparo, la violencia del desamor. Y el desamparo significa que yo como criatura no estoy recibiendo el caudal de tiempo, disponibilidad, percepción, cuerpo, compañía, tal cual yo lo necesito para poder estar seguro y después desplegarme, sino que desde que somos pequeños aprendemos a generar ciertos mecanismos que nos permitan sobrevivir. O sea, esa es la violencia invisible más importante que después se va multiplicando y reproduciendo en muchos otros sistemas, por un lado. Ahora, ¿mamá hace esto porque no nos quiere? No, mamá hace esto porque a su vez pasó una infancia bastante peor. Y si mamá no tiene registro ni conciencia del desastre de la infancia que ha vivido, entonces no va a poder generar nuevos recursos para amarnos a nosotros de una manera distinta. Y lo mismo nosotros cuando devenimos madres, ¿no? Hacia nuestros hijos, si es que los tenemos. Así que, por un lado, la violencia del desamparo yo creo que es la peor de las violencias, porque nosotros tenemos la idea de que la violencia son los golpes, los tiros, los asesinatos, las películas violentas que vemos en la tele. No. No hay peor violencia que la violencia del desamparo. No hay peor cosa para una criatura que no puede resolver nada por sus propios medios, no sentirse amado a través del cuidado genuino de la persona a cargo, que la mayoría de las veces es nuestra mamá, por un lado. Por otro lado, está este tema del discurso engañado, que es, si mamá siempre dijo, vamos a suponer, yo me sacrifiqué por todos ustedes, y yo, pobre de mí, y papá, que es un alcohólico, y él, que no me prometió que me iba a dar una vida de princesa, y mira lo que hizo, etc. Yo, vamos a suponer que yo soy primogénita. Entonces, ¿yo qué voy a organizar en los recuerdos? Mamá, pobre, cuánto que sufrió. Esto es importante, los recuerdos son organizaciones de la conciencia basadas en palabras que han sido dichas. Entonces, si mamá nombró mucho su sufrimiento, yo voy a recordar el sufrimiento de mamá, que es probable que era verdad, que mamá sufría. Nadie está diciendo que no sea verdad. El tema es que si mamá no registra y sobre todo no nombra mis necesidades, mi desamparo, mi soledad, mis miedos, mis pánicos, mis terrores, mis exigencias, mis obstáculos, yo voy a crecer, pero no voy a tener ningún recuerdo de eso que yo sentía o que a mí me pasaba. Sin embargo, voy a seguir diciendo, pobre mamá, papá que era tan borracho y mamá pobre, y en una de esas me voy a dedicar la vida a tributar a mamá, vamos a suponer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es verdad que mamá sufría? Puede ser que sí. Ahora, lo que es más verdad es que yo como niña o como niño estaba sufriendo mucho, pero fue un nivel de dolor, de dificultad, de obstáculo, de pánico
de terror espantoso. Quizá yo me enfermaba, quizá tenía pesadillas, quizá, no sé, hacía otras cosas, quizá me encerraba, quizá deliraba, quizá me encerraba en mis fantasías. Cada uno de nosotros ha, por suerte, generado una cantidad de lo que llamo mecanismo de supervivencia, que después en la biografía humana lo llamamos personaje, con la intención de sobrevivir a eso que nos aconteció. Ahora, en prácticamente la totalidad de las VH nosotros vamos a encontrar los discursos maternos, en el sentido, yo armé mi realidad en base a lo que mamá dijo, mamá sufrió mucho y papá era malo. A partir de ahí, cualquier cosa que me digan, o porque lo dice la mayoría, o porque está impuesto por qué sé yo, o me lo dijeron en lugares donde yo proyecto un supuesto saber, maestros, sacerdotes, no sé, libros, qué sé yo, películas, gobiernos, escuela, trabajo, mi jefe, no importa. Yo lo voy a tomar en su conjunto como una verdad verdadera. ¿Por qué? Porque yo ya me desligué, ya corté el cordón con mi propia alineación, con mi propia naturaleza. Por lo tanto, cualquier cosa dicha con suficiente énfasis o cualquier cosa dicha por la mayoría, tendemos a creer que eso es la verdad. Cuando muchos piensan lo mismo, suponemos que eso es verdad. Entonces, para no ir hacia el tema de la pandemia, pero para decir, qué sé yo, no sé, cuando uno se enferma hay que tomar antibióticos. Es una verdad que está instalada. O la leche es buena para los huesos. Es una verdad que es instalada. Hay miles de maneras de poder mostrar fehacientemente las consecuencias desastrosas para la salud humana por el hecho de tomar leche de vaca, que es un alimento que nunca estuvo previsto para los humanos. Sin embargo, los supermercados, la mitad de las góndolas están repletas de leche y lácteos, y las empresas lácteas ganan millones como las petroleras. Entonces, una cosa es la alineación con mi propio ser y algo que lo que está afuera coincide con mi ser interior, pero la mayoría de nosotros durante la infancia hemos perdido esa alineación. Por lo tanto, es muy fácil después llevarse por creencias que uno después las asume como propias, porque la mayoría piensa, eso es azul, y bueno, es azul. Ahora, todo me da que es verde, pero todos lo ven azul, entonces yo termino diciendo eso es azul. Buenas noches, Laura. Bueno, yo como doula, me he identificado mucho en muchas cosas que has estado diciendo, ¿no? Porque, bueno, cuando yo acompaño a madres, es verdad que muchas repiten, voy a decir, patrones que han vivido ellas sin pensar y les estás diciendo, no, pero coge a tu bebé, si tu bebé lo que quiere es que le coja. Ay, es que se va a acostumbrar, se va a mal acostumbrar. Y yo siempre digo, si lleva 9 meses acostumbrado, ¿qué más se va a acostumbrar, no? Ya no se puede acostumbrar a nada más. Y bueno, y con respecto a lo que estabas diciendo de la violencia silenciosa, ¿las llamabas? Invisible, sí. Invisible. Bueno, a mí me parece que la mayor violencia que puede sufrir un bebé es nada más nacer, esa separación que por suerte cada vez es menos, pero que suele haber y que se sigue dando. Bueno, ahora con la pandemia se ha recuperado un poquito esa separación, porque al menos aquí en España, durante los meses más duros, se aprovechó en los hospitales para recuperar esa separación. Y yo todavía veo a madres que dejan a sus bebés llorando hasta que se quedan dormidos, bebés de 4 meses. Ay, y me produce tanto dolor verlo. Sufro yo por ese bebé. Esto luego entiendo que, bueno, o sea, yo entiendo, sé, pero me gustaría que nos explicases un poco también tú hasta dónde nos puede afectar a nosotros este sufrimiento de nos dejan llorar y llorar y llorar hasta que parece que nos hemos dormido, pero en verdad no nos hemos dormido. En verdad hemos desconectado, estoy en fase de peligro, me desconecto, ahorro energía y chimpún hasta que vengan a liberarme de aquí. ¿Nos podrías contar un poquito cómo Sí,
Sí, por eso digo que nuestras infancias son no solamente la separación inmediata del bebé apenas nace, que todavía se sigue practicando muchísimo, sino todo lo que va a suceder a lo largo de todo el primer año, segundo, tercero, o sea, la infancia entera. Yo creo que es la semilla del todo el desastre ecológico. Para que una mamá haga tripas corazón y no sienta el dolor del bebé que lo está llamando a través del llanto, porque los bebés no tenemos muchos recursos, no podemos fumarnos un cigarro y decirle, vení mamá, que te voy a contar un poco lo que me pasa. Con suerte lo va a hacer a los 25 años, pero ya no le va a contar nada a la mamá. Entonces, el llanto es un recurso que tenemos todos los mamíferos para avisarle a la mamá que venga rápido. Ahora, si cuando yo lloro mi mamá no viene, para mí como criatura es un desastre, porque entonces, ¿qué hago? O sea, si el recurso más importante que yo tuve era para avisarle a mamá que por favor venga rápido y me coja. Ahora, esa mamá, de nada sirve decirle, tenés que coger a tu hijo. ¿Por qué? Porque es un consejo más contradictorio con el que ha recibido siempre. Y esa mamá, que lloró hasta el hartazgo cuando fue niña, por supuesto no tiene recuerdos conscientes, y que se endureció y se congeló y se separó para no sufrir, y eso estuvo muy bien, hoy llega a la maternidad sin ninguna conciencia de esa violencia invisible, de una dimensión de violencia enorme recibida cuando ella fue niña, y como no tiene conciencia, no se da cuenta que hay algo que tiene que trabajar sobre sí misma, que es básicamente tratar de primero entender lo que le pasó, saber lo que le pasó, que es muy distinto a lo que mamá dijo. Ah, vos eras una niña buena, eso es lo que mamá dijo. Los niños no tenemos que ser buenos, tenemos que ser demandantes. Así que primero, que es lo que la biografía humana primero intenta establecer, ¿qué nos pasó cuando fuimos niños? ¿Qué? Y después, en un caso así, después ver qué es lo que hizo esa niña, quizá escindió, congeló, se endureció, ¿no? Todo esto, que son todos mecanismos de la conciencia hábiles para sufrir cada vez menos, porque nadie quiere sufrir, obviamente. Y después, una vez que uno se empieza a dar cuenta que en realidad yo, mamá, fui una niña terriblemente violentada, ¿cómo hago hoy para recuperar esa ternura que mandé a la sombra? Ese femenino lastimado, esa suavidad, esa exuberancia, ese amor, ese apego, ¿no? Porque todavía dentro mío está. Y yo me convertí en madre de esa criatura. Y ese es el caminito que vamos haciendo en la biografía humana hasta que cuando esa mujer empieza a conectar con la niña que fue, automáticamente empieza a conectar con ese bebé real que tiene ahí llorando. Gracias. Laura, hola, ¿qué tal? Mira, soy Francisco. A ver, quería preguntarte, porque me asaltan dudas sobre esas necesidades no satisfechas, ¿no? Entonces, me recordaba un poco a un libro de Gary Chapman que se llama Los 5 lenguajes del amor, no sé si lo conocerás, que comenta cómo percibimos cada uno el amor en función de diferentes actos, ¿no? Hay gente que reconoce el amor porque le dan regalos, hay gente que necesita más el contacto, como has dicho, gente que aprende que un acto de servicio significa amor, o necesitan tiempo, o sencillamente que les reafirmen con palabras como de halagos, ¿no? Como de reconocimiento. Mi pregunta es, si podrías especificar un poco más, porque yo entiendo que esto es como a lo mejor un bebé empieza a construir su concepto de amor, pero claro, ¿cómo es desde la otra postura de la madre? Que claro, yo la verdad que ahí me siento totalmente desconocedor, para reconocer en el bebé qué es lo que necesita para sentirse amado. No sé si me explico. Claro. Sí, está clarísimo. Lo que pasa es que estos 5 sistemas de recibir amor que estás nombrando está muy bien para el adulto, pero no para el niño, mucho menos para el bebé. Justamente eso, a ver, todos los bebés necesitamos el contacto corporal permanente con nuestra madre, eso es así, tener acceso a los pechos maternos permanentemente, estar realmente apoyados al ritmo cardíaco de mamá, regular la temperatura gracias a que estamos
justamente es el contacto con el cuerpo de mamá que nos permite regular la temperatura, y un montón de temas porque nacemos muy inmaduros. Entonces, toda la digestión, tardamos muchos meses en poder digerir la leche humana sin dolor. Por supuesto, si tomamos otras leches que no son humanas, muchísimo peor para la digestión. La regulación de la temperatura es complicado. Pensemos que hemos vivido 9 meses boca abajo y de repente tenemos que estar horizontal o boca arriba. Son muchas cosas que tenemos que resolver. Y esos primeros 9 meses, que yo lo llamo perdón, el embarazo extrauterino, deberíamos tener todos los bebés, más allá de nuestras personalidades, que se van a ir desarrollando después, una vivencia lo más cercana posible a lo que hemos vivido los 9 meses intrauterinos. Ahora, es verdad que luego, a medida que los niños van creciendo, tenemos diferentes personalidades y diferentes energías. Un niño, no sé, Luna en Géminis, va a ser curioso y a los 3, 4 años va a sentir el amor si mamá le explica todo lo que quiere, ¿no? Y un niño con, no sé, muy pisciano, muy neptuniano, va a necesitar que mamá entienda que él que necesita flotar en mundos sutiles. Ahora, más allá de que cada niño va a ser distinto y cada uno va a desplegar una personalidad distinta, cosa que está muy bien, acá el gran secreto es la capacidad que tiene mamá para creer milimétricamente en ese niño y responder milimétricamente a lo que ese niño en particular me está demandando. Y eso es más intuitivo, es más perceptivo, es más de estar muy atenta. Hay que estar atenta al niño y no atenta a todo lo que yo supongo, creo, hay que hacer, es correcto, no es correcto, hacer bien, hacer mal. Entonces, ahí voy a permitir de que ese niño despliegue sus recursos, sus habilidades, su potencialidad, inclusive su personalidad, en alineación a su ser esencial. Porque si yo no le doy al niño eso que el niño me está pidiendo, que es un nivel de entrega enorme, que acá tenemos otro problema también. Como la enorme mayoría de nosotros no hemos sido suficientemente satisfechos cuando fuimos niños, lo voy a poner en femenino hablando de las madres y niñas, cuando crecemos, todos nosotros seguimos estando muy ávidos, muy hambrientos, muy necesitados, muy necesitadas. Entonces siempre sentimos al niño como muy demandante, porque si yo tengo hambre y tengo 3 miguitas en mi plato de comida, siento de que mi bebé me va a venir a comer las 3 miguitas y yo me los quería comer primero. Entonces acá el problema es que el niño tiene todo el derecho de comerse, no las miguitas, el plato entero. El problema es mi hambre, que no es actual, es un hambre de mi propia infancia, es un hambre que pertenece al pasado. Entonces, tener registro de que esta necesidad que tengo hoy o que esta demanda yo la encuentro siempre, que es algo que decimos todas las madres, que es demasiado, que es muy demandante, que es muy exigente, que es, etcétera, que necesita límites, todas esas estupideces que siempre decimos, tiene que ver con mi incapacidad, con mi agujero emocional, con mi vacío, que no me permite sentirme colmada y decir, este es momento donde yo voy a entregar todo mi ser, mi disponibilidad, mi amor, mi capacidad, mis recursos a esa criatura que necesita todo de mí. Sí, perdona, una pregunta más a este respecto, porque claro, veo, claro, yo desde mi desconocimiento, repito, veo como tanta atención en el bebé que yo en mi caso, que tengo un apego evitativo, me sentiría como bebé, igual eso lo he construido posteriormente, ¿no? Pero sobrecogido ante tanta atención. Entonces veo una dificultad porque igual hay niños que no necesitan tanta atención o que las estrategias no son tanto de satisfacerles, sino de dejarle a sus anchas. ¿Me explico? Primero, está muy bien lo que estás diciendo. Primero tenemos que ver de qué edad estábamos hablando. No es lo mismo 3 meses, 9 meses, 1 año, 4 años, 10 años, no es igual. O sea, eso hay que mirar. Segundo, esta famosa cosa que en España hay mucho de sobreprotección, en realidad hay que ver según la interpretación de quién. O sea, según la mamá normalmente dice, este niño es muy sobreprotegido, o alguien dice, vos lo estás sobreprotegiendo. Pero muchas veces, en lugar de sobreprotección, estamos hablando de abuso emocional. Es decir, yo me como al niño, yo necesito al niño para satisfacerme. No lo dejo ir a ninguna parte porque necesito que esté conmigo. Hoy se ve menos, pero hace una generación, cuando nosotros éramos chicos, era más común el abuso emocional de las madres o la supuesta sobreprotección, porque esas madres tenían puesta su identidad en la maternidad. Hoy las madres jóvenes
tienen puesta la identidad en trabajo o en otros lugares. Hoy hay más abandono y menos abuso emocional en general. Y antes había más abuso emocional y menos abandono. O sea, las madres estaban en casa todo el día y usaban a los niños para su propia satisfacción. Ojo que estamos hablando a nivel de sutilezas importantes. Entonces, cuando alguien dice, ese niño está sobreprotegido, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ahí volvemos al tema de la lente. ¿Quién está hablando? ¿De quién es el discurso? ¿Quién interpreta? ¿A través de qué lente? ¿Es la verdad o es una lente construida a través de ciertos prejuicios y cierta ignorancia? Habría que ver en cada caso. Laura, yo quería lanzar un poco con el tema de cómo vamos construyendo el personaje, ¿no? O el mecanismo de supervivencia del que hablábamos, básicamente para no sentir el dolor del abandono y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo quería enlazarlo un poco con la situación actual, ¿no? El engaño colectivo del que hablas en tu libro, que supongo que tendrá que ver con esto, es un grado más, como un personaje colectivo que nos hemos calzado para no sentir, es un autobús al que nos hemos subido, ¿qué es? ¿O es simplemente un fruto de la desconexión de cada cual y para no sentir sigo engañándome y soy incapaz de ver? ¿O cómo lo ves tú en este caso? Es una sumatoria de engaños. Casi todos nosotros vivimos en engaños personales impresionantes. La mayoría de nosotros, cualquiera de nosotros, cuando tenemos un poco de entrenamiento en la biografía humana, vamos a una reunión, una fiesta, nos ponemos a escuchar a la gente dice estupideces todo el tiempo. O sea, todos son engaños, todo. Desde quejarse de su pareja, quejarse de los hijos, quejarse del trabajo, discusiones políticas, no importa, es todo engaño. Entonces, para mí, los engaños colectivos son sumatorias de engaños individuales. Por eso, sin ir a la pandemia, que es un tema, no importa, controvertido, pongo la medicina. La medicina occidental, lo único que ha generado es más y más y más y más y más enfermedad. Eso es un hecho. Nunca el mundo estuvo tan enfermo como ahora. Sumado a la industria alimentaria, que comemos cada vez más basura, ¿no? ¿Por qué? Porque la medicina convencional, alopática, occidental, en vez de curar, se asoció a la farmacología. Entonces consumimos cada vez más fármacos, los fármacos sirven para suprimir los síntomas, por lo tanto esos síntomas no desaparecen, sino que como que se van ahí abajo de la alfombra, le agregamos además comida basura y explotamos, estamos cada vez más enfermos. Y sin embargo, todos vamos al médico, todos tenemos un seguro médico, todos pagamos extras mutuales y seguros, qué sé yo, cuando viajamos sacamos un seguro médico extra, etc. Y yo no conozco mucha gente que no vaya al médico. Convencional estoy diciendo. Por supuesto que hay medicinas que intentan ser más holísticas, de todo tipo, no importa. ¿Y eso qué es? ¿Es un engaño general? ¿O son sumatorias de engaños individuales? ¿Cómo no vas a ir al médico? ¿Qué te pasa? Yo que estoy enferma hace una semana. ¿Cómo? ¿Fuiste al médico? ¿A qué voy a ir al médico? Si yo ya sé por qué me enfermé, qué me pasó, necesito más descanso del que me estoy otorgando. ¿Cómo le voy a preguntar a una persona que no me conoce más de lo que me conozco yo? O sea, a mí me parece... Y este tema de la supuesta pandemia fue facilísimo. Es un ensayo que le salió muy bien. Primero porque está asociado al tema de la medicina y todos le creemos a los médicos. De hecho, en todas partes del mundo estuvieron todos estos pseudo-infectólogos, médicos, qué sé yo, en todos los canales de televisión, en todas las radios, en todos los medios, como si fueran ahora los administradores de la cosa pública. Pero los escuchamos porque siempre les hemos creído. No es de ahora, siempre les hemos creído. Yo no vi un solo político que salga a un medio diciendo, por favor, viene un virus, vamos a suponer, es una estupidez, pero vamos a suponer. Prohibida por favor, no consuman ni leche, ni lácteos, ni queso, ni cremas, ni helados, ni azúcar, ni harinas, ni enlatados, ni productos demasiado elaborados, ni todo lo que tenga contaminante, colorante, y abran, por favor, las verdulerías y las fruterías, y las pescaderías, qué sé yo, estamos en España, ¿ok? No hubo uno. Eso sería ocuparnos de nuestra salud.
física, ni siquiera estoy hablando de la salud espiritual, que también va así, que también, ¿no? Así que a mí me parece que nosotros vivimos engañados. Este enorme... a ver, para ponerlo también en otros momentos de la historia reciente, las guerras. Las guerras son engaños. Los dos bandos de los dos países, las dos regiones, los dos continentes van a la guerra por la libertad. Y mandamos a todos los muchachos de 18, 19 años a matarse. ¿Para qué? Para que poca gente gane un poco más de dinero. Pero sin embargo cantamos himnos. ¿Qué es? ¿Es un engaño colectivo o es una sumatoria de engaños individuales de las familias donde levantamos la bandera y estamos orgullosos que mandamos a nuestro hijo a morir en la guerra? No hace mucho, nuestros abuelos. O sea, no hace tanto. Así que a mí me parece que digamos, el origen de esta, ni siquiera quiero decir el engaño, de esta separación respecto a nosotros mismos, que es donde perdimos el hilo de la coherencia, de la alineación, ¿no? De esta cosa, de esta certeza interna, eso sucedió cuando fuimos bebés y a lo largo de toda nuestra infancia. Y si eso sucede, ya podemos ser prisioneros de cualquier cosa, porque no somos más libres. La libertad significa estar alineados con nuestro ser esencial. Si nosotros perdemos esa alineación, nos agarra cualquiera y hace con nosotros lo que quiera. Nos manda a la guerra, nos dice que nos tenemos que quedar encerrados en casa porque hay una pandemia, nos hace comer basura, nos hace comprar cosas que no nos sirven para nada. Entramos en el consumismo totalmente absurdo, ridículo, de cosas que nos sirven, que no necesitamos. Y así en muchas otras instancias. Mira, Laura, Dale, Marí. Perdona, Leticia, es que creo que viene un poco al hilo, ¿vale? Entonces, en esta violencia de la que estábamos hablando antes y este ejemplo que yo te he puesto de esos niños que sufren, esos bebés que sufren esa separación, bueno, y ese maltrato ya nada más en el parto, porque cuando te sacan por forceps, por cesárea muchas veces, instrumental, en verdad al sistema le conviene. Le conviene claro. porque ya te está haciendo ahí la primera herida y ya te está metiendo el primer engaño, la primera mentira para poder manipularte y poder hacer contigo lo que realmente le da la gana. Bueno, pero yo ahí voy a poner también a cada usuario de cada cosa en el mismo lugar de responsabilidad. Ay, pobre de mí, a mí me hicieron una cesárea y yo no quería. Sí, pero vos esa misma mujer le ofreces ahora que hay internet y todas estas cosas se saben mucho, y le ofreces un montón de opciones, mirá, está este equipo, este te respeta, esto qué sé yo, no, yo quiero ir con el ginecólogo, que fue mi mamá o mi hermano o lo que fuera, a mí esas cosas no me gustan, a mí que me pongan anestesia. Entonces, a mí no me gusta hablar del sistema, porque el sistema somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, y de hecho, vos que sos dula lo sabés, a veces si estás también trabajando con mujeres embarazadas primerizas sobre todo, el nivel de ceguera y de no quiero saber nada de lo que viene después es enorme. ¿Por qué? Porque yo también voy a atravesar el embarazo, el parto y el puerperio en alineación a cómo es la totalidad de mi vida. Si mi vida es ciega o estoy adentro del rebaño o hago lo que hacen todos y pienso igual que todos, bueno, entonces tendré eso, yo estoy eligiendo eso. A ver, la palabra elección es media rara porque justamente cuando nosotros siendo niños ya mamá nos ha cortado de ese lugar de contacto, no es verdad que elegimos. En realidad ya no elegimos nada, pero no lo sabemos. Por eso me parece tan importante que cada uno de nosotros vuelva a recorrer la realidad real de lo que hemos vivido desde el punto de vista del niño que hemos sido. Porque entonces en ese caso voy a volver a relatarme la historia, que después va a ir, es como un rompecabezas que va enganchando cada pieza y después, por eso me pasó tal cosa, por eso tengo tales miedos, por eso me enfermo así, por eso me vinculo de tal manera. ¿No? Empieza todo a tener, y ahí es donde uno puede, o tiene la posibilidad de empezar realmente a hacerse responsable, porque entendí. Todos estamos bastante más acostumbrados a delegar la responsabilidad en el otro. Siempre es el otro el que me hace mal, el que no me deja, el que no puede, el que la sociedad, que no sé qué. Entonces, en el sistema médico, usuarios y médicos y enfermeras y matrones, que yo estamos todos metidos en el mismo berenjenal.
Mirá, yo he estado muchos años atrás, que me ocupaba mucho, hace muchos años estuve más metida en el tema de los partos respetados, ahora, bueno, ya no estoy tan metida ahí, pero yo estaba siempre del lado de las matronas y de los médicos también, algunos médicos extraordinarios que estuve aquí en Argentina. Bueno, mi segundo parto yo lo tuve con Michel Odan en Pithiviers, creo que se los dije, que también fue un hombre extraordinario, pero era muy difícil entrar en la ceguera de las embarazadas y las parturientas, muy difícil. Sí, es verdad. O sea, yo me refería al sistema en cuanto a que, bueno, pues realmente, efectivamente, hay cosas que tú inconscientemente crees que estás eligiendo y no las estás eligiendo, y para llevar, y al final un poco, creo que aunque que por muy centrado que, muchas veces por centrado que estés, al final si no estás siempre, ¿cómo decirlo? Como muy alerta, al final te llevan, ¿no? Porque, bueno, al final, pues eso, toda la mochila que llevas te hace ir un poco, y creo que esta separación al final conviene, ¿no? Porque... Bueno, depende del grado de conciencia que uno haya adquirido. Cuando uno está muy, muy, muy ahí, llega un punto que ves a los demás y decís, no, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, claro, yo ahora mismo me siento ahí, ¿no? Pero hasta llegar ahí, claro, pasa tiempo. A mí siempre dije, a mí me da mucho más miedo entrar en un hospital que quedarme en mi casa. Sí. Cuando me decían, qué valiente, digo yo, ¿valiente? La que entra al hospital, que la van a sacar cortada, pinchada, hecha pomada. Yo tengo miedo, por eso me quedo en mi casa. Pero bueno. Gracias, Laura. Mira, Laura, yo quería volver un poco a esto del discurso engañado, ¿no? Porque ahora, en la actualidad, por ejemplo, para desarmar todo esto que nos está pasando, vemos que da igual que des más explicaciones, que des más justificaciones, que enseñes más informes técnicos, da igual toda la información que haya de investigaciones, de resultados que se van viendo, que ya llevamos 2 años, nada de eso importa, nada de eso cambia, nada a la percepción de la otra persona, ¿no? Entonces, yo lo que voy viendo a medida que voy viendo VHs, que voy haciendo biografías y demás, es cómo cuando empiezas a hacer la biografía humana de una persona y por primera vez en su vida contacta con algo auténtico, con algo real, con algo que dice, ostras, sí, que es innegable, o sea, que no se lo puede discutir porque es algo que empieza a sentir como muy dentro y es un clic que te hace... Dice, fue así lo viví, nadie lo había nombrado hasta ahora, pero yo lo siento y sé que esto es auténtico. Entonces, desde ese momento es cuando entonces empiezas a cuestionar y lo de al lado y lo de un poco más allá, y entonces puedo mirar un informe que sea diferente a lo que leí hasta ahora, y puedo mirar un libro y puedo ir ampliando, que es lo que decimos todo el rato, ¿no? Entonces, a mí me llama muchísimo la atención esta cualidad que tiene justamente esta terapia, la biografía humana, de desarmar por primera vez algo que luego, una vez que lo nombras y que le dices al consultante que esto es así, no hay marcha atrás. O sea, no hay manera de decir, no, espérate, que ahora me vino el aire del otro lado y era como me habían contado antes. No, ya queda ahí encajado y a partir de ahí pues vas viendo como más. Pero desde otro lugar no hay manera de por información científica, datos, estudios o todo lo que tengas, poder hacer cambiar la mirada a otra persona. Es así. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Y mismo así, cada biografía humana puede llegar a llevarnos 1 año, 6 meses, 2 años, hasta que la persona diga, ¿no? Y es como vos decís, no es que uno les va a imponer una mirada, sino que tiene que contactar con el sí mismo. Ahora, una vez que dice sí, es así, etcétera, hay algo que es más importante todavía, que va a tener que traicionar a mamá, que no es dejar de quererla, no es dejar de visitarla, no es dejar de ir, nada, pero traicionarla internamente, que todos los valores de mamá, el discurso de mamá, porque si yo no hago eso, tampoco voy a decir, no es verdad que hay ninguna pandemia. Es mucho más difícil traicionar a mi propia madre en todo su discurso, en el cual yo me formé, digamos, intelectualmente y emocionalmente en base al discurso de mamá, decir, esto no es así, voy a contactar con mi ser interior. Recién en ese momento me va a parecer una estupidez las demás cosas que me digan. Pero si yo todavía estoy, por más que yo haya
esto que vos estás diciendo, Leticia, entendí que quizá mi madre no pudo y entonces yo sufrí diversos tipos de desamparo, de violencia, etcétera. Bueno, pero sin embargo la sigo teniendo a mamá en una cajita de cristal, entonces voy a seguir creyendo cualquier estupidez que me digan. Es como, por eso, volviendo al tema anterior, creo que decía Teresa, creo que es una sumatoria de engaños individuales que finalmente hacen un enorme engaño colectivo. Cuando, supongo, espero, yo no sé si voy a estar viva para verlo, haya una masa crítica de personas contactadas recontactadas con el ser esencial, ¿no? Este camino de vuelta, y del fondo de nuestro ser va a decir, pero yo, ¿qué tiene que ver eso conmigo? No tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo miedo. Además, esto lo que es fabuloso es que el miedo es una de las emociones infantiles más importantes. Todos nosotros hemos tenido miedo por el nivel de desamparo que hemos vivido, porque sabíamos que estábamos en peligro como criaturas. Entonces, toda esta cosa armada de la pandemia tocó en ese lugar. Por eso a mí me parece que se requiere valentía, madurez y libertad interior para hacer este recorrido, entrar en contacto con el niño, la niña que yo fui, entender qué hice para sobrevivir, agradecer mi mamá, mi papá, lo que hicieron por mí, etcétera, agradecerme a mí misma de todos los recursos que también usé para poder sobrevivir a esos niveles de terror, de violencia, de abuso, de abandono, de guerra, de conflictos, de lo que sea que yo haya vivido, y poder decir, pero yo ahora ya no lo necesito esos recursos, porque ahora estoy en contacto con mi ser. Por lo tanto, tampoco necesito toda la basura que me quieren vender. Laura, me quedé pensando recién que decías que lo primero que tenemos que hacer es traicionar a mamá. Tal vez sea como traicionar al personaje de mamá, en realidad, porque para salir nosotros de nuestro personaje, o es la mamá real, digamos. Me quedé con eso dando vueltas. No es el personaje de mamá, es la mamá que yo viví. Porque si mamá hace su biografía humana, quizá va a terminar teniendo otro personaje, no sé, a mí no me importa. Es la madre que yo viví cuando fui niño o niña. Esa es la madre que me abandonó, que me depredó, que me lastimó, que me castigó, que me exigió. Esa es la madre, a esa madre yo tengo que traicionar, a ese conjunto de valores. No a papá, a mamá no hay que decirle porque se sufre mucho el corazón. Ese conjunto de valores, que en cada casa es distinto. Claro. Y por supuesto que es una manera también de ir viendo cómo uno puede agradecer al personaje y decirle, la verdad que no te necesito más. Nunca terminamos de salir completamente del personaje, no, pero como mínimo reírnos de nuestros automáticos y decir, a ver, tampoco, es que ya te necesité para sobrevivir, hoy soy adulto y no te necesito más. Gracias. Teresa, querías preguntar, ¿no? Sí, no, y viene al caso de esto. Básicamente la pregunta es ¿cómo se hace, aparte de la biografía humana, obviamente, un poco resumir cómo es ese proceso, ¿no? ¿Cómo es ese salir del engaño? ¿Cómo se hace? Sí. Bueno, yo quería añadir sobre eso mismo, me interesa saber si hay algunas edades estipuladas, porque claro, es que un niño pequeño, no sé yo hasta qué punto, siendo tan dependiente, puede decir, pues yo me voy a desligar del concepto que tengo yo de mi madre. Claro. No, jamás. No sé si se le puede pedir eso tan temprano. No. Un niño, de hecho nunca hacemos biografía humana a un niño, ni siquiera a un adolescente. El niño es dependiente de mamá, o sea, esto es algo que a lo sumo cuando somos adultos vamos a tener una cantidad de recursos y una independencia emocional en principio, deberíamos tener, no todos lo tenemos, como para poder revisar y resetearnos. Obvio que un niño no tiene los niños no tenemos ninguna capacidad. Los niños somos todos víctimas o somos todos prisioneros de la ceguera de mamá. Con lo buena que puede haber sido mamá, con sus buenas intenciones y todo, pero somos víctimas de la ceguera de mamá. Eso es así. Teresa, ¿qué me estabas preguntando vos? ¿Cómo se hace? ¿Qué me claro, dijiste? ¿cómo se hace para desmontar ese engaño? Bueno,
Hoy no nos va a dar el tiempo para contar todo sobre la biografía humana. Hay un libro que se llama La biografía humana que supongo que se puede comprar en España, todavía existe. Y hay una versión de Amazon que se consigue, si es que no se consigue una edición anterior en España, donde está todo descrito para quien realmente esté interesado. A ver, ¿cómo se hace? Hay un profesional entrenado, a la biografía humana la llamamos por sus iniciales, la BH, entonces a los profesionales entrenados en este sistema los llamamos BHadores, para distinguirlos de otros sistemas terapéuticos. ¿Cómo hacemos? Somos más detectives y más intuitivos, que nos importa bastante poco lo que dice nuestro consultante. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos armada nuestra historia también en base a los discursos engañados de mamá, etc. Y bueno, ¿y cómo se hace? Se hace distinto en cada caso. Hay casos donde las personas, no sé, ponen mucho el corazón al servicio de esto y se maravillan y empiezan a darse cuenta y bueno, y empiezan a encajar las piezas. Otras personas están muy aferradas a sus personajes o a su madre o a sus creencias y vamos acompañando y vamos mostrando, siempre chequeando con la realidad real de lo que suponemos que fue el punto de vista del niño o la niña que ese individuo fue. Y así vamos haciendo el recorrido, a veces rápido, a veces despacio, a veces damos 1000 vueltas, a veces es lineal. Y no hay una sola forma de vivir, no hay algo que nosotros consideramos que sea bueno o malo, no aconsejamos, no creemos que la persona tiene que vivir de una manera o de la otra. Lo que sí, siempre somos niñólogos, en el sentido que siempre vamos a estar del lado del niño que la persona fue y también vamos a estar del lado de los niños si ese individuo tiene niños en casa. Siempre. Siempre vamos a traer en primer lugar la voz de los niños. Por eso cuando hay niños en casa, si somos mamás o papás, todavía tenemos niños pequeños, a veces somos madres y padres ya de gente adulta, o si tenemos sobrinos o alumnos en la escuela, si somos profesores o hijos de amigos o de vecinos o lo que fuera. Siempre vamos a poner en el primer lugar la voz del niño. ¿Por qué? Porque los niños están mucho más cerca de su propia naturaleza, entonces todavía no los han desgarrado tanto de la alineación con el ser esencial. Por eso la voz del niño, ya sea nuestra voz del pasado, del niño que hemos sido, o la voz real del niño que tenemos hoy, para nosotros es como nuestra guía. Siempre el niño, no creencias, no valores, no morales, no juicios, no prejuicios, no nada. No filosofía, no psicología, no nada. El niño. Y los niños, cuando realmente nos disponemos a escuchar, dicen las cosas con una sabiduría, una claridad, una sabiduría de la naturaleza humana y del amor, porque acá hay algo también muy importante que no lo hemos hablado hoy. Todos los seres humanos nacemos con una exquisita capacidad para amar. Los bebés son todos amorosos, tiernos, blandos, voluptuosos, delicados. Pero para ir desplegando esa capacidad de amar, primero tienen que sentirse amados. Entonces, muchos de nosotros tenemos tanta dificultad para amar francamente porque todavía estamos queriendo que nos amen como si fuéramos niños. Entonces, cuando los niños, cuando ya pueden hablar, y antes de que puedan hablar, también los bebés, las reacciones, las manifestaciones, y cuando los niños ya hablan, las cosas que dicen y el amor y la solidaridad con la que se manejan respecto a los adultos es una cosa impresionante. Los niños suelen ser mucho más solidarios que los adultos respecto a ellos. Sí. Laura, uno de tus últimos libros, hablando de esto, es Una civilización niñocéntrica. Sí. ¿Crees que se terminarían? Bueno, sé que lo dices en el libro, ¿no? Pero es anterior a la pandemia. ¿Crees que si hiciéramos caso a los niños ahora mismo se terminaría esto? Y, sí. ¿Y cómo ves? Bueno, no sé. ¿Qué les estamos haciendo ahora a los niños con todo esto? ¿Qué futuro les vamos a dejar? ¿Crees que hay esperanza? Sé que eres un poco pesimista al respecto, ¿no? Pero no sé. Es que me parece como que es necesario hablar de ello, ¿no? Como que hay mucha gente que está tomando decisiones por su vida de adulto, pero hay muchos niños ahora que las están tomando por ellos y ahora mismo, pues en España se está están hasta proponiendo ir a inyectar a los colegios, ¿no? Y
es como desgarrador. ¿Y qué podemos hacer ahora para parar esto? ¿Qué se te ocurre? Es que aquí no hay ni VH ni nada, a mí no se me ocurre ya nada, ¿no? Porque un adulto sí, desmontar, limpiar VH, pero ¿qué hacemos con los niños? Lo que pasa que antes de la pandemia era igual. Cada adulto finalmente es responsable de lo que hace con cada niño que hay en casa. Cada madre, cada padre es responsable de ese niño. A los niños les pegamos, los castigamos, les damos de comer basura, los encerramos, les exigimos, los inyectamos, les ponemos vacunas espantosas. O sea, el maltrato a los niños es algo que, bueno, yo ya saben, vengo denunciando desde que tengo memoria. Y el maltrato a los niños es mucho más banal, más usual, más común de lo que cada uno de nosotros cree. El abuso sexual sobre los niños es algo banal. O sea, por eso yo planteo una civilización niñocéntrica, en el sentido que los niños deberían, que eso sería un mundo ecológico. Sería ridículo, es lo que hacemos. Nosotros lastimamos las semillas, lastimamos la tierra, lastimamos los mares, lastimamos los ríos, lastimamos los bosques y después no crece nada, obvio. Entonces nosotros lastimamos a los niños, lastimamos a la madre de los niños y después esos niños se convierten en los adultos horribles que somos todos nosotros. Ahora, si nosotros cuidáramos las raíces, las semillas, si cuidáramos a los niños, está claro que si cuidáramos a los niños, entonces esos niños crecerían robustos, bien centrados en sí mismos, seguros de sí mismos, alegres, confiados y derramarían amor en el mundo. Ahora, ¿qué se puede hacer respecto a cómo están vacunando a los niños en todo el mundo? Es un desastre. Lamentablemente, los propios padres están llevando a los chicos a vacunar. Un desastre. Como de la misma manera les vacunamos con un montón de porquerías que no sabemos ni para qué sirven. ¿Para qué los seguimos vacunando para la difteria, por ejemplo? La cantidad de vacunas que se le da a los bebés desde que nacen, más allá de esta estupidez del coronavirus. También, y les damos basura, y les damos también Nestlé con no sé qué, fórmula de no sé cuánto. Es la misma basura, y somos las madres y los padres que se los damos. O sea, el desamor que tenemos por nosotros mismos, la ceguera que tenemos y la falta de amor que tenemos hacia nuestros hijos es algo impresionante, sumado a mucha ignorancia también, porque es verdad que todos hacemos lo que hace la mayoría. Yo ya a la mañana me fui a tomar un café, a veces me voy abajo a tomar un café, a mí me gusta tomarme un café a la mañana, y al lado había un matrimonio con 2 mellicitos, 2 gemelos, un varón y una nena. Yo los miré porque están por nacer unos nietitos míos, también varón y nena. Entonces, nada, le pregunté a la mamá, tenían 2, 3 meses, no, un poquito más, quizá tenían 4 porque ya agarraban así con la mano, ¿no? Estaban así en 2 cochecitos. La cantidad de pastitas con azúcar que estaban comiendo, yo decía, bebés de este tamaño, metiéndose en la boca todo el azúcar. Y también es ignorancia, como un bebé que le estás dando azúcar, esas pastitas de porquería de un bar, y los bebés ahí. ¿Y qué es peor? Todo es una porquería. Entonces, a mí yo, digamos, ustedes saben que yo soy bastante pesimista. Mismo así trabajo mucho en todo esto, pero yo sí creo en la revolución individual. 1, más 1, más 1. Y mismo ese 1, de 10 que vienen, 2 están dispuestos. Y 8 dijeron, qué lindo, pero no, me gusta la terapia de acá al lado. Todo bien. O sea, que tampoco es que llegar a la biografía humana a nadie nos garantiza de que esa persona realmente va a tener ganas de hacerse cargo de sí mismo, de comprenderse a un punto tal que va a saber que es responsable por sí mismo y si tiene niños, obviamente es responsable por esos niños. Y eso es una enorme responsabilidad. Ahora, la mayoría de la gente no es responsable por sí misma y mucho menos por los hijos que están trayendo al mundo. Laura, a este respecto, por ejemplo, como una persona que esté empezando a conectar, ¿no?, con su sí mismo, ¿cómo se hace de adulto para recuperar o por lo menos tener ¿no?, arroparse a uno mismo, ¿no?, recuperar ese vacío, ¿no?, que deja ese desamparo infantil? ¿Qué se puede hacer para
porque estas situaciones que nos ponen al límite, ¿no? Esto que el exterior se pone al límite, como es la situación actual en la que estamos, para toda aquella gente que le toque mucho el miedo infantil, esto, pero quiera, o sea, pero vea parte de la realidad, ¿cómo se hace uno? ¿Cómo hace uno para, no, la palabra no es protegerse, pero para cuidarse, digamos? ¿O cómo, Lo que pasa es que está un poquito engañada tu pregunta, Teresa, en el sentido, cuando uno está realmente dispuesto a comprenderse más y más, a indagarse más, a buscar por un lado y por el otro, a recorrer un montón de sistemas de indagación, no importa, sin decir la biografía humana, cualquier otra que me haya servido, que yo haya entendido, la astrología, las constelaciones familiares, lo que fuera, ¿no? Y la cábala, y voy comprendiendo y me voy haciendo cargo de mí mismo. Después yo ya estoy arropado, porque la conciencia es el principal arrope, no sé si se dice así. Ahora, lo que yo no puedo es pretender que la persona que tengo al lado, mi vecino, quiera hacer ese recorrido. Nadie... Esto es, bueno, es un poco misterioso también, porque algunas personas en algún momento de la vida nos cae algo, nos cae una palabra, algo que vimos en el cine, un libro, un maestro, una entrevista, algo, una enfermedad, un cambio de rumbo, una pareja, y nos cayó de repente y se nos abren las puertas. Y otras veces no, o en otros momentos. Entonces, nadie puede abrir puertas ajenas, cada uno de nosotros abre sus propias puertas. Por supuesto que todo lo que es difusión es bueno, pero ustedes lo decían al principio de esta entrevista, no importa cuántas, alguna de ustedes lo dijo, evidencias científicas, cuánta gente está difundiendo, está explicando que esto del coronavirus es una estupidez, que es un engaño, que es todo mentira, que nos tienen a todos encerrados, que estamos todos prisioneros en nuestras casas, que estamos prisioneros del miedo, que nos están vacunando, poniéndonos porquerías adentro del cuerpo físico. Bueno, abunda la información y sin embargo, la creencia, el discurso engañado de mi mamá, introyectado, es más fuerte. O sea, tengo que ser yo quien en algún momento tengo que decir, a ver, me quiero sacar una capa, voy a pispear un poquito, voy a mirar y después veo si me saco alguna capa más. Yo no creo que nadie pueda hacer algo por el otro. Por supuesto que podemos difundir, podemos hablar, podemos proponer. Yo, ustedes ya saben, escribo, enseño, en este afán. Pero cada persona tiene que subirse a ese tren. Si no, se suben a otros trenes. O sea, uno puede manejar un tren e invitar a la gente a subirse, pero la decisión de subirse o no es de cada uno. Laura, soy Francisco. Sí. Quería preguntarte, claro, es que veo que es una terapia, la biografía humana, como muy orientada al individuo, ¿no? Sí. Y me viene mucho a la cabeza el enfoque sistémico, porque claro, una familia está compuesta por madre, padre, un niño, muchas veces hermanos que interaccionan entre sí y obviamente tienen un efecto uno sobre otro. ¿Es posible la biografía humana abordarla desde un enfoque más familiar, más sistémico? Sí, es linda esta pregunta. Bueno, nosotros en general hacemos especial énfasis en la biografía humana de la mamá, porque la mamá es el pivot. Cuando la mamá empieza a comprenderse a sí misma, va a ir a comprenderse de verdad, porque una cosa es pagar encuentros de biografía humana y otra cosa es realmente asumir. Son dos cosas distintas. Entonces, si realmente esa mujer está empezando a registrar su propio desamparo, la rigidez que la constituye, o la violencia, o la furia que tiene metida adentro, o cómo explota, o lo que fuera, va a irradiar mayor amorosidad hacia la pareja, si es que la tiene, y hacia los niños. Y por supuesto hacia la interacción de esos niños. Porque las madres en las familias más o menos, mamá, papá, niños, digamos, más o menos, ¿no? Porque hay todo tipo de familias. En general la mujer es el pivot emocional. Y es la que maneja los hilos emocionales. Es más, es la que muchas veces maneja la vincularidad posible entre ese papá, si es que hay un papá, y los niños. Así que en realidad la biografía humana la tiene que empezar un individuo. En este caso, vamos a poner una mamá. Nuestro interés no está en que esa mamá esté más confortable. Nuestro interés como viajeadores es que todo su entorno esté más confortable, sobre todo los niños. En lo posible su pareja, sus hermanos, sus padres, sus compañeros de trabajo.
Eso es vivir en la BH, cuando yo empiezo a comprenderme a tal punto que puedo comprender, entender, percibir y entender las razones de los funcionamientos de las personas que están en mi entorno. Entonces yo me vuelvo solidaria. Es más, yo puedo ser un abridor de puertas para hacerle preguntas o propuestas o traerle miradas un poco de abogado del diablo a mi pareja, a mi hermano, a mi vecino, que le permitan al otro tener una mirada más ampliada de sí mismo. Así que siempre es para el otro, nunca es para uno. La BH no es, ahora me siento bien, eso es ridículo, porque además no hemos venido a este mundo a sentirnos bien. Hemos venido a este mundo a amar a nuestro prójimo. Amar. En cada uno de nosotros tenemos un prójimo distinto. Pero básicamente, si tuvimos la gracia de tener hijos, mientras sean niños, nuestro mayor propósito es amar a esos niños. Amarlos ¿cómo? Procurando siempre el mayor confort emocional posible de esos niños. Laura, yo te quiero preguntar por dos cosas que, bueno, son diferentes, pero que bueno, van un poco enlazadas. Una es la lealtad, ¿no? Que parece que tiene buen nombre, ser leal a otro, parece que es sinónimo de amor y de comprensión y bueno, no necesariamente. Y la necesidad de pertenencia del ser humano, esa necesidad de pertenecer que a veces lo llevamos a territorios físicos o a creencias o a tendencias o a lo que sea, que sea sentirnos que pertenecemos a algún lugar, ¿no? Sí, hay un problema, está muy bien las dos preguntas. Quienes no estén muy ahí cercanos a la BH va a ser difícil explicarlo, porque la palabra lealtad, para cada uno de nosotros significa otra cosa. Si ustedes me preguntan a mí, no hay nada más hermoso que ser leal a mi propia naturaleza. Nosotros normalmente somos leales a lo que dijo mamá, a lo que quería papá, ¿no? Etcétera. Entonces, leal a un partido político, leal a una idea filosófica, leal a un maestro al que hemos seguido, y la verdad que ahí estamos siempre como separados nosotros mismos. Pero como estamos separados, necesitamos aferrarnos a algún lugar que nosotros pagamos con lealtad y el otro nos paga quizá con te dejo pertenecer, ¿no? Los ambientes, no importa, cualquier ambiente de trabajo, de estudio, un club, una militancia política, un lugar al que pertenecemos, no importa. Entonces, a ver, la lealtad que a mí me parece que es la que hemos perdido es respecto a nuestra propia naturaleza, a nuestro ser interior, a nuestro ser esencial. Lamentablemente, nos hemos perdido ser leales a nosotros mismos y andamos buscando pagar algún precio, ser leales con alguien para que nos deje pertenecer. Y eso viene enganchado con el tema de la pertenencia. Por supuesto, los seres humanos somos seres sociables, todos necesitamos una pertenencia. El gran problema es que no hemos podido pertenecer al territorio materno cuando fuimos niños, y esa ha sido una terrible herida. Entonces luego, cuando somos adultos, tenemos esta equivocación, este malentendido, que estamos buscando pertenencias falsas. Y como les decía antes, entonces después pagamos precios. A ver, a veces venimos de historias tan terroríficas que, ¿vieron, por ejemplo, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, cuando uno está en un lugar que parece que está cooptado por una idea, con algún gurú. Las sectas. Gracias. Las sectas son lugares. ¿Por qué? ¿Qué personas son muy cooptadas por las sectas? Personas que venimos a veces de niveles de un desarraigo emocional materno impresionante. Y entonces en la secta me ofrecen todo, a cambio de todo. Me ofrecen todo: cariño, permanencia, estar, comida, rituales, sexo, todo. Pero a cambio les doy mi vida, ¿no? Ahora, esta necesidad que a veces tenemos de pertenencias cuando somos adultos, de pertenencias a veces un poco falsas, un poco exageradas, un poco de, ay, no me puedo ir de mi grupo de amigos, porque si me voy de mi grupo de amigos, no los tolero a nadie, pero ¿quién voy a ser si no pertenezco a este grupo, ¿no? O a este club o lo que fuera. A veces nos aferramos de una manera
infantil finalmente, justamente por no haber entendido que lo que no hemos tenido cuando fuimos niños era pertenencia al territorio afectivo de mamá. Mamá nos echó, nos expulsó, quería hacer su vida, no, vos andate de acá. Y nos hemos quedado exiliados del territorio materno. Y eso también es una herida importante. Ahora, si eso nos pasó, lo que podemos hacer cuando somos adultos es comprender que nos pasó eso y que ahora ya no necesitamos ni el territorio de mamá ni el territorio de nadie. Podemos construir nuestro propio territorio en alineación con nuestro ser esencial. Laura, en verdad creo que ya lo has dicho un poco, ¿no? Pero estabas hablando sobre la lealtad a lo que yo llamo al clan, ¿no? A todo mi clan, a ser fiel a todo lo que me han inculcado, a todo lo que a todo lo que traigo, ¿no? De memorias y al sentido de pertenencia. Y a la vez, claro, si yo tengo que haciendo todo este recorrido, ¿no? Si quiero empezar a hacer el recorrido de la BH, eso implica un poco el soltar todo ese clan, soltar todas esas creencias, ¿no? Y eso puede dar mucho miedo, ¿no? Porque es, jolín, ahí ya sí que me desprendo como de mamá y ahora quién me tengo que hacer yo responsable de mí mismo, está claro, que es todo lo que venimos diciendo, ¿no? Pero y ahora entonces, ¿quién me sostiene si ya no está mamá para sostenerme? ¿Cómo me voy a sostener yo si no tengo herramientas, no? Puede ser bueno, un poco... eso es ser adulto, eso dejar de ser niño y pasar a ser adulto. Lo que pasa es que a veces tenemos más miedo, ¿quién voy a ser yo si la tengo que soltar a mamá? Es en términos energéticos, a mamá la podemos ir a visitar todos los domingos, igual. Pero quien dijo de que yo no voy a tener recursos propios para poder sostenerme a mí misma, probablemente fue mamá, hablando de abuso, como hablábamos antes. Porque no solamente los niños son abusados por mamá, los adultos a veces vivimos todavía bajo el abuso de mamá o de papá en creencias que todavía tenemos muy instauradas. Por eso esta es una invitación a crecer. Sí que tenemos recursos, nos sobran los recursos. Lo que pasa es que tenemos que estar dispuestos a de a poco ir probando qué es lo que sí podemos hacer por fuera de la creencia de mamá o de lo que mamá dijo que yo iba a poder o no iba a poder. Pero bueno, son propuestas, son decisiones. Eso no significa que todo el mundo lo tenga que hacer. Significa que ser adulto también trae muchas ventajas. En el sentido, cuando asumimos nuestra adultez, asumimos también nuestra libertad. Esto también nos trae un florecimiento en nuestra vida, pero nosotros proponemos, después cada individuo dispone si le interesa o no. Laura, en el caso de aquellos niños a lo mejor que han sido adoptados, porque claro, se puede decir que han tenido dos madres, ¿no? Una será la madre biológica, que quieras que no, de alguna manera hay una memoria celular, digo yo, que se alberga, pero a lo mejor el seno familiar donde ha sido criado es la madre adoptiva. ¿Qué ocurre ahí en esos casos? Sí. ¿Qué es lo que más importa? Es la madre adoptiva. Primero depende a qué edad ese niño fue adoptado. Un niño que fue adoptado casi al nacer, la madre es la madre que lo cría. Tiene una genética distinta, pero la madre es la madre que lo cría, porque finalmente lo que importa es el maternaje, no la biología. Es una función maternar, es una función. Maternar es una función. Entonces lo que importa es la madre adoptante, si ha podido fusionar con ese niño, si lo ha amado, si lo ha acompañado, si lo ha percibido, o como cualquier madre biológica o no, ha sido cruel, déspota, exigente, abandónica, castigador o lo que fuera. Ahora, si es un niño que ha sido adoptado de más grande, hay que ver cada caso en particular, porque muchas veces esos niños ha sido tempranamente abandonado por la madre biológica, después ha pasado por orfelinatos y cosas así, y bueno, son niños que uno se pasa la vida para recuperarlos, ¿no? Hay que poner mucho amor y mucha dedicación, pero no es que tiene dos madres, en realidad la madre es la madre de crianza, es así, es quien ejerce la función maternante. Pasa ahora bueno, ahora hay muchos matrimonios igualitarios, ¿no? De dos mamás o dos papás. En el caso de dos mamás, a veces una de las madres es la madre biológica, pero también sucede en estos casos que he visto más de una vez,
la que cumple la función maternante a veces es la mujer que no es la que ha dado a luz. En el caso de dos papás, obviamente, o por vientre subrogado, o adoptan un niño, lo que fuera, pero siempre hay alguien que ocupa la función maternante. Y entonces ese niño se va a constituir de acuerdo a la capacidad emocional que tenga esa figura maternante. Pero la vida intrauterina también afecta, ¿no, Laura? Sí, pero sobre eso yo no tengo casuística, porque tenemos muchas ideas y todas son divinas, pero yo trabajo, yo no trabajo tratando de investigar la vida intrauterina. Sobre eso, obviamente estamos vivos y tenemos un montón de experiencias y sensaciones y cosas, por supuesto, pero yo sobre eso no puedo hablar porque sobre eso no investigo, no trabajo, nunca me dediqué y en el fondo siempre, mal que mal, el embarazo siempre me parece el lugar del paraíso donde todos nosotros hemos estado, cuando estuvimos adentro del vientre de nuestra madre. El problema empieza cuando salimos del vientre de nuestra madre, ahí ya dejamos ahí ya no, del paraíso pasamos al infierno muchas veces. Y ahí es donde, a ver, el peor embarazo del mundo de una madre que no quería para nada ese bebé, que es fruto de una violación, digamos, lo peor que uno se puede imaginar, ese bebé mientras está dentro del útero está en su paraíso. O sea, la madre la puede estar pasando muy mal, pero ese bebé está bien. Después nace un bebé rozagante de 3,8 kilos. Así que en ese tema del embarazo yo ahí no me meto, porque no es mi ámbito de investigación. Laura, estamos en un momento en el que se habla de despertar espiritual y un poco en esta charla nos has hablado del contacto con el ser esencial. Me parece que es más o menos lo mismo, ¿no? Tomar el contacto con el ser de uno mismo al final te lleva a lo que otros llaman despertar. Supongo que para llegar a conocerte, a pasar, como pasas la noche oscura del alma, unos le llaman la noche oscura del alma, tú le llamas atravesar la sombra, que es conocerte. Entonces, a mí cuando me preguntan por la biografía humana, siempre digo que es muy duro, ¿no? Porque no es una terapia fácil. Hay muchas terapias New Age que yo sabes que me apunto a un bombardeo, me apunto a todo, pero bueno, van a un nivel más espiritual, más elevado y a veces tienes la casa sin barrer. Entonces, ¿qué recomendarías tú que has creado la biografía humana? Me gustaría que explicaras en qué momento hay que hacerla, para quién es, qué hay que tener claro antes de meterse en ese viaje, si es una terapia fácil o difícil, que lo contaras tú con tus palabras. A ver, yo no diría ni que es fácil ni que es difícil. Yo también me apunto a todo, he hecho todo tipo. Yo soy porteña de Buenos Aires, o sea, acá nacen casi todos los sistemas raros. Cuando todavía a España no había llegado ni la psicología convencional, acá ya había de todo. Así que yo me meto en todo. Cualquier persona que me recomienda algo, que me dice que es un profesional que vale la pena, yo voy y pruebo, o sea, también. No diría ni que es fácil ni que es difícil. En realidad tiene una cosa fácil, y es que yo pido un primer turno, estoy, y el viajador se va a ocupar, y me va a ir llevando, y lo único que puedo hacer es tener buenas intenciones y dejarme llevar. Yo suelo decir, porque mucha gente me dice, ay, yo ya no quiero revolver el pasado, y suelo decir que en realidad nuestro pasado vibra todo el tiempo y todo el tiempo nos complica la vida cotidiana permanentemente de día y de noche. Esto, como vos estabas diciendo, ¿no? Es como entrar a una habitación sucia, la cierro, pero quiero entrar y está sucia, la cierro. Es abrir y barrer. Y eso da mucho más alivio que convivir con la suciedad. Entonces, cuando a veces dices duro, no hay nada más duro que lo que ya nos pasó. O sea, nunca de adulto vamos a vivir el nivel de dificultad, de obstáculo, de miedo, así que hemos vivido cuando fuimos niños. Así que no es verdad que es duro. Duro fue haber sido niño. Eso fue muy duro, haber sido niño. Ahora que somos adultos no hay nada. No hay nada. No hay nada que sea más duro que lo que ya hemos vivido. Al contrario. Me parece que, por otro lado, es como un descubrimiento, es un abrir puertas. A mí me parece que la biografía humana trae alivio porque encaja, pone las piezas, ordena. No hemos hablado, sí, ordena. Muchas veces hemos tenido madres
desequilibradas, desquiciadas, locas, que nos decían barbaridades o que no puede, y ordena, y el orden siempre trae mucho alivio. ¿Para quién? Para cualquier persona que quiera comprenderse más, entender. Uno puede tener motivos de consulta aparentes o no tener ninguno, por curiosidad. Por otro lado, mucha gente llega a mi institución, por ejemplo, a mi equipo, alguien le dijo, caen en paracaídas, y nos tomamos 5 o 10 minutos para contar y nos metemos de lleno, y hay un montón de gente que lo descubre sin haber ni siquiera, me dijeron, vi luz y entré, ¿no? Y otra gente está 10 años dando a ver si se atreve, y la verdad que al menos, bueno, ustedes también, algunas de ustedes son viachadoras, pero en mi equipo son todas amorosísimas. Tienen una amorosidad que yo he perdido con la edad. Son amorosas, son tiernas, acompañan, son lúcidas, son muy compasivas. Entonces son, al contrario, cualquier hombre, cualquier mujer que ya sea autónomo, o sea, por eso les digo, no atendemos a adolescentes, pero a partir de los 20 y pocos de años, cuando una persona dice, a ver, y puedo tener cualquier problema, no tengo pareja, o tengo un hijo que me vuelve loca, o me divorcié, o quiero cambiar de trabajo, o no me gusta mi vida, o sufro de depresión, o me enfermo todo el tiempo, o me quiero matar, o no importa, o nada, o qué sé yo, me dijeron y quiero probar, cualquier motivo es bueno, y cualquier momento es bueno. A mí me parece que es un sistema que va directo al hueso, es claro, es conciso, no andamos con vueltas, buscamos la realidad real, ordenamos y cada vez, porque esto también es importante, la gente escribe y dice, ¿cuánto tiempo dura? Cada vez que vengas vamos a decidir si querés venir la vez siguiente. Nosotros no somos profesionales que imponemos nada, es tu proceso, yo te estoy acompañando, te encajó, te hizo sentido, encontraste que esto te sirve, miramos por acá, ¿te interesa volver a vernos en 15 días, en 10 días, la semana que viene? Me interesa, listo, entonces acordamos. ¿No te interesa? Sos libre. O sea que esto es algo que vamos haciendo entre dos personas, VHador y VHado, VHador y consultante, y que en la medida que la persona le vaya encontrando un sentido profundo y vaya encontrándose con aspectos propios que no había registrado de esa manera antes, inclusive hay gente que ha hecho 1.000 millones de terapias, otras diversas antes, hay gente que ha hecho la BH antes y vuelve 5 años después, y de repente le caen todas las fichas juntas de algo que antes se le ha dicho de una manera de a otra y no lo puedo registrar. A mí me parece que, y lo que estamos haciendo hoy, quizá dentro de 3, 4, 5 años lo estamos cambiando, porque estamos cambiando todo el tiempo estamos pensando, y cada persona que intenta hacer el proceso de su VH también es un aprendizaje para nosotros. Yo parece que yo superviso la totalidad de todos los encuentros que se hacen dentro de mi equipo, uno por uno. Porque soy una loca también, con un nivel de autoexigencia y excelencia muy importante. Pero también muchas veces son casos que nos obligan a pensar, a darle una vuelta, a ver que lo habíamos pensado de una manera, pero aparece un elemento distinto. Y entonces, en este sentido, vamos cada vez afinando más la herramienta, que es una herramienta finalmente para que un profesional entrenado se vincule y acompañe a un consultante que está queriendo comprenderse más. No es más que una herramienta, no es ni buena ni mala en sí misma. Es una herramienta que bien usada es maravillosa, mal usada, mucho daño creo que no puede hacer. Laura, a mí me gustaría decir esto que ocurre, que la forma que aprendemos de vincularnos en nuestra infancia, bien sea a través de la violencia, a través del desprecio, a través de esa forma aprendida en la infancia, es la que repetimos luego en la etapa adulta de una manera automática, porque digamos que no sabemos vincularnos por fuera de esa forma aprendida, ¿no? Bueno, pero a veces no es tan lineal, sí, es así, pero a veces no es tan lineal, porque nosotros hemos aprendido una forma. Lo que pasa es que después depende del personaje que hemos adoptado en ese escenario, porque mis hermanos que vivieron el mismo escenario, en una de esas encontraron formas distintas después de vincularse, y eso va a depender más del personaje de cada uno que de lo que yo he vivido. O sea, lo que yo he vivido tiene que ver con el personaje, pero no siempre es tan lineal.
Y ese personaje es lo que me va a mí, de una manera automática, permitirme vincularme de maneras muy ciegas, también muy automáticas, y que en principio me dan algunos beneficios, pero a veces, muchas veces, muchísimas desventajas. Y si las desventajas no son para mí, a veces las desventajas son para el otro. Por eso antes, la pregunta esta si era sistémica o no, nosotros siempre estamos viendo cuánto estamos favoreciendo o complejizando al otro. El otro siempre es nuestro sujeto digamos, nuestro interés está en el otro, en el prójimo de nuestro consultante, no en nuestro consultante en sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias porque sabemos además que has estado afónica, bueno, más que afónica, has estado sin voz directamente y has estado ahorrando la voz para esta entrevista, lo cual te agradecemos un montón. Aparte de darte las gracias por dejarnos anunciar tu nuevo libro que saldrá en 2 semanas, ¿no? 2 o 3, no se sabe. En breve, lo voy a anunciar y en breve por Amazon. Y en España se va a poder comprar en papel, pero por Amazon. En vez de publicarlo, esto es importante, en vez de publicarlo como se hace habitualmente por un editorial, estoy lanzando mi libro número 14 a publicarlo directo por Amazon, que tiene muchas ventajas. Entonces, la persona lo pincha y compra en papel o en ebook también. Claro. Y en España existe, no en todos los países, pero en España sí está esta posibilidad de Amazon. Así que apenas terminemos los trámites con Amazon, lo vamos a anunciar y bueno, ojalá les interese y les sirva. Fenomenal, seguro que sí, con ese título, deseando leerlo. Dejamos aquí la web donde anunciarás, supongo, cuando salga, si no a través de Instagram. También quien esté interesado en hacer la biografía humana, en esta misma web está toda la información, tanto de esto como de la escuela que tiene Laura Gutman online, en la que, bueno, de la que nos conocemos algunas de las que estamos aquí. Y luego, por último, quería anunciar que vas a venir a España. Ya tienes un viaje cerrado en mayo para venir a Barcelona a un workshop solamente para gente de la escuela. A Palma de Mallorca también. Abierto a todo público, sí. Abierto a todo el público en Mallorca y también abierto a todo el público que lo organiza Meitai Maitie, no sé si lo he dicho bien, en Zarauz, ¿no? Sí, en Zarauz. Y nosotros en Flippity Flop estamos intentando también que vengas. La fecha sería el 12 de febrero, la fecha que tenemos más o menos, pero dependemos un poco del coronacirco, de si viene otra letra griega y nos tumba en Navidades o a ver ahora cuál. Entonces, bueno, si todo sigue más o menos normal, el 12 de febrero estará con Flippity Flop y en mayo estará en Meitai Maitie, en ¿cómo se llama? La web de... ¿Cómo se llama? Meitai Maitie. La de Mallorca. La Palma de Mallorca. Bueno, estará igual en tu web. Bueno, igual de Cristina, lo siento Cristina, no sé, pero bueno, en Mallorca y lo de Barcelona, que es para las personas de la escuela que nos estén viendo. Y bueno, deseando que vengas a darnos esta masterclass y agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros y esperamos que la pandemia nos deje hacer ese encuentro presencial, que ya hay ganas de hacer cosas presenciales y tocarnos, ponernos en el mundo real, salir de esta virtualidad. Sí. Bueno, les agradezco yo, pido disculpas por mi voz, les agradezco de corazón esta posibilidad y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta luego.